Muy bien. Si usted me va a acompañar en este momento a predicar a través de las redes sociales, yo le invito a que lo haga. Por favor, use el hashtag PredicaDC. Y hoy vamos a hablar algo muy lindo. El tema que quiero tratar ahora tiene que ver con nuestra naturaleza como latinos. Nuestra naturaleza en lo que hay uno de los temas que se habla poco hoy en día en las iglesias. Se habla bien poco en todos los círculos religiosos como también psicológicos. Creo que es uno de los grandes problemas de la sociedad latina y en general también, pero hay que tratarlo correctamente con la ayuda de Dios y por la luz de la palabra. ¿De qué le estoy hablando? Hoy, esta mañana, quiero hablarle de cómo lidiar con la ira y el enojo. Así que no se me enoje. Amén, amén. Todos los que están felices, ¿están conmigo? Muy bien. Vamos a hablar acerca de lo que es la ira y el enojo, ¿verdad? Cuando vamos al diccionario, dice en el diccionario que la ira es una condición agitada de los sentimientos. Oiga bien, suena bien latino, ¿verdad? Con lo sentimental que podemos hacer. Es una condición agitada de los sentimientos debido a una dignación interna. En otras palabras, la ira es provocada por un dolor que la persona sufrió o lleva por dentro. Sígame pues. La ira es un problema que está afectando a la humanidad. Donde quiera usted vaya, encuentra personas que están llenas de ira y llenas de enojo. Y este mal, hermano, el mal de la ira y el enojo, no se quita con una oración mágica, ni con el magic bullet. No se quita, sino que lastimosamente, para facilitarnos eso en la carne, no es fácil quitárselo. No es algo que así por así usted lo va a dejar. ¿Por qué, pastor? Porque la ira es una obra de la carne. Y la carne siempre está con nosotros. Mientras estemos en este cuerpo, la manera de poder nosotros tener una ayuda sustancial de nuestra parte es comprender que tenemos que sacrificar la carne, crucificarla, dice la Biblia, ya que si no lo hacemos, abrimos una puerta enorme al espíritu de ira que venga sobre nosotros. Y ojo, con el espíritu de ira vienen espíritus de violencia, de venganza y de destrucción. Y hay dos palabras griegas antes de irnos a la Biblia. Dos palabras griegas que nos dan nos van a ayudar para poder comprender esto. Y esa es la palabra tumos con H. Y es la condición agitada de los sentimientos. Esto es lo que pasa. Que lo que es la ira es una explosión de sentimientos. Pero cuando habla de la palabra tumos, lo que pasa es que usted, cuando viene una ira tumos, usted se inflama inmediatamente, pero así también le puede pasar. ¿Me siguen? De repente se enojó y tú, ¡bum!, se llegó al techo, pero con la misma cae. El problema es subiendo, que usted va a decir lo equivocado a las personas que más ama. Y lo que te tomó años construir, lo destruís en cuestión de minutos. ¿Conoce a alguien así? Espero que no viva con alguien así. Porque cuando habla de tumos, es aquella ira que se incita a una venganza y es cuestión de minutos, de repente le pasa. Al contrario, está el otro término. El otro término es orge, sin H, O-R-G-E. Y lo que dicen los estudiosos de este tema es que es la condición de ira continua. El otro es, usted subió, ¡boom!, y con la misma baja. Y en ese subir, usted destruye a la gente. En el caso del orque, es la condición de ira continua en la mente y el corazón, con vistas a tomar venganza. Orge es menos explosiva que tumos, pero el problema es que es más duradera. Se prolonga en su tiempo y es el tipo de ira que donde suceden cosas más peligrosas. ¿Hello? Yo no sé con cuál de los dos es menos peor lidiar, pero los dos
traen consecuencias terribles a la vida. Hay personas que explotan súbitamente. En un momento le da un arrebato de ira, de enojo, y enseguida se calman, se apaciguan, y usted lo ve y dice, pero se acaba de explotar, y de repente como si nada. He's just chilling. Like nothing. La ira, esta es bien mala. Es mala porque la persona hace daño con la boca. Y yo quiero llevarlo a una ilustración de esto. En el libro de Números, capítulo 20, por favor. Yo lo quiero llevar a la historia de un hombre poderoso en Dios. Un hombre que fue un caudillo, un libertador. Su nombre era Moisés. Moisés tuvo, lo vemos en Números, capítulo 20, a partir del verso 7, por favor. Números 20, 7 y 8. Note algo, que Moisés golpeó la roca en vez de hablarle. ¿Hello? ¿Me escucha? Muy bien. Rompe aquello que no debió haber hecho, tal como Dios se lo había dicho, y le trajo una gran consecuencia. ¿Cuál fue? Que perdió entrar a la tierra prometida. El pastor de la iglesia más grande que ha visto el mundo no entró. Y dice la escritura, y habló Jehová a Moisés, puede verlo en la pantalla, toma la vara y reúne la congregación, tú y tu hermano Aarón, hablar. Así dice, ¿verdad? ¿Dice su Biblia eso? ¿Dice la pantalla eso? ¿Qué es lo que él tenía en la mano? Una vara. Y Dios le dijo, háblale a la roca. Usted tiene la vara, está frente a la roca, y Dios le dice, háblele. Se le olvida a uno, la garrotea. Así es la ira. Haces lo que Dios no te ha pedido, pero usás los recursos que tenés y dañás a quienes más amas. La ira, el enojo. Y es una obra de la carne. Y mire lo que dice, ella le dice, hablad a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua, así sacarás para ellos agua de la peña y darás de beber a la congregación y sus bestias. Amén. Ahora mire lo que dice más adelante, por favor, en el verso 12, por favor. El verso 12 dice, pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación a la tierra que les he dado. Lo que Dios le prometió a ellos, no se lo cumplió con Moisés. Moisés no entró vivo a la tierra prometida, entró muerto. Ese es tema para otro día. En Judas usted le encuentra cuando dice que el arcángel peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés. O sea, Dios le prometió, vas a entrar a la tierra prometida, pero no entró vivo, entró muerto. Y aquí dice la Biblia que no entró, no entraréis con la congregación. Entonces el arrebato de ira, en un momento de enojo, hermano, a Moisés y a Aarón les costó la entrada a la tierra prometida, les costó su ministerio. El arrebato de ira, de enojo, le puede costar a usted su matrimonio, le puede costar una amistad, le puede costar un trabajo, le puede costar la voluntad de Dios para este momento, para su vida. Un momento de enojo, de ira puede dañarnos, hermano. Dios le dijo a Moisés, no golpees la roca como lo hiciste la primera vez en el desierto. Al contrario, en esta quiero, le dijo, que le hables a la roca. Moisés hizo lo contrario y golpeó la peña. Escúcheme bien, la palabra de Dios dice de esta manera, ponga atención aquí todo el mundo. La palabra nos dice que el que anhela obispado no puede ser iracundo. La palabra iracundo tiene que ver con ser furioso, colérico, violento. ¿Cuáles son entonces las consecuencias? ¿Qué consecuencia nos puede traer a nosotros el enojo en nuestra vida? Anótelo por favor ahí. Estamos hablando del área Tumos en este momento, no estamos hablando de Jorge, no de Jorge, si su esposo se llama Jorge, ¿verdad? No estamos hablando de él, es sin la J, ¿ok?
En el caso de Tumes, aquí está hablando, nos dice la escritura que algo muy especial en Proverbios 14:17. Y la primer consecuencia que yo le quiero hablar, que trae el enojo, escúcheme bien, la primer consecuencia es que el enojo y la ira nos llevará a hacer locuras. Ay, pastor, locuras es fuerte. Eso dice la Biblia en Proverbios 14:17. 14:17. Me gusta esta versión que conseguí porque dice: el que fácilmente se enoja comete locuras, dice la Biblia. Y el hombre perverso es aborrecido. En los momentos de ira, una persona maldice a su esposo o a su esposa, a sus hijos, a sus compañeros, a sus familiares, y como resultado está marcando a esa persona para siempre. Después de que termina ese momento de enojo, usted dice: ¿qué hice? ¿Cómo pude decir eso? ¿Nos ha pasado? No se haga. Si no la ha hecho, se la han hecho. Pero a mí me ha pasado. En momentos de enojo uno dice: ¿qué hice? Este es el problema de la comunicación. Que una vez uno dice las palabras, no las puede traer para atrás. Y dañamos, herimos. No sean tan santos. Pero todos, hermanos, hemos dañado a alguien con nuestras palabras. Aunque sea al perro, al gato, a alguien que se le atravesó un momento de enojo. Pero qué tremendo cómo son, ¿verdad? Los perritos, usted le mete una patada, de repente le están moviendo la cola. Los humanos no. Le pueden dar en la cola, pero no le mueven la cola. Dios perdona, la gente no. Y el momento de ira puede destruirnos lo más preciado. A veces no nos comprendemos por qué reaccionamos de esa manera. Y un secreto que usted sabía, algo interno, algo blasfemo, alguna mentira o etcétera, usted hace una verdad en un momento de ira, dice lo que alguien supuso como algo que es una realidad. En los momentos de ira podemos dañar, hacer cosas de locura, decir lo equivocado, asumir lo peor, porque nuestro corazón está con aquello. Segunda consecuencia que trae la ira o el enojo es que la ira nos traerá pena. Traerá pena. La escritura dice en Proverbios 19:19, si usted gusta acompañarme. Y Proverbios 19:19, recuérdese cuando tenía 19 años, hágalo por 2. 19:19, Proverbios 19:19, dice que el que se deja arrebatar por la ira llevará el castigo, y si usa de violencia añadirá nuevos males, dice esta otra. La Biblia amplificada, the Amplified Bible, dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Así que mire, hermano, si usted le da lugar al espíritu de violencia, va a traer un daño mayor. ¿Por qué? Porque el gran compañero del espíritu de ira es la violencia. Y un momento de cólera, como decimos, un momento cuando se nos sale, como decía mi abuela, el indio, cuando se nos sale ese temperamento, ese carácter explosivo, podemos no solo dañar a las personas con nuestras palabras, también podemos caer en que haya un espíritu de violencia en nosotros y causar un mayor daño. La otra versión dice de la siguiente manera, otra versión dice: el hombre de grande ira sufrirá la pena, porque si usted lo libra de las consecuencias, él se sentirá libre de causarle o hacerle lo mismo de nuevo, dice esta otra versión. Entonces, cuando estamos hablando de tumos, de esa ira, tumos, es una ira explosiva que en un momento puede hacer que un hombre o una mujer cometan locuras. Cuando estudiamos un poco, hermano, el segundo tipo de ira, que es el orge, ya le dije orge sin la J, no voy a acusar a su esposo. Mira, el pastor estaba hablando de ti, Jorge. No, orge. Esta es la ira que está en la mente, que está en el corazón permanentemente.
La otra es inmediata, la que tiene que ver con permanecer con aquella ira en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando permanece, usted solo va a tener deseos de venganza. ¿Qué dijo Jesús acerca de la ira y el enojo? Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, 21. Es que es bien interesante la Biblia cómo nos habla de esto y nosotros hablamos bien poco de esto. Mateo 5, 21 y el verso 22. Y le dice el Señor Jesús, mire qué tan serio lo presenta Jesús lo que usted y yo hoy estamos hablando esta mañana. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿cierto? ¿Amén o no amén? A ver, iglesia. Como fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que mate será culpado de juicio. Pero mire lo que pasa. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ojo, ahí cambió. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano o fatuo será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermano, la cosa es más seria de lo que nos imaginamos. Jesucristo aquí lo trata de una manera diferente. Él lo compara con la muerte. Le dice, como le fue dicho, no matarás. Dice, de igual manera, cuando te enojas con tu hermano, casi lo mismo. Y lo pone en esa categoría Jesús lo lleva allí, y Jesús dice que la ira y el enojo son lo mismo que el asesinato delante de los ojos de Dios. No sé si me está siguiendo, pero una persona que asesina a otra será juzgada. Y si no se arrepiente, irá al infierno. Ahora, lo mismo está hablando aquí, o trae una analogía al Señor, una comparación, y lo mismo que aquella persona que se enoja contra su hermano y no busca la reconciliación. Y le dice, pero cualquiera que continuamente esté enojado contra su hermano, o que abrigue malicia en su corazón, esa es una enemistad del corazón. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque también está el otro lado. Cuando el Señor nos dice que en cuanto sea posible, estad en paz con todos. Es decir, que hay personas que las puedes amar de lejos. ¿Me doy a entender? El cuidado que tenemos que tener en esto, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro hablar, en nuestro pensar, es no exponerlos allá, tenerlos allá en la bodega. Tenerlos allá en ese storage. Sí, que yo recuerdo lo que me hizo hace 14 años. Y tantos meses, y tantos días, y tantas horas. Especialmente algunas hermanas, ¿verdad? Cuando uno se sienta a hablar con los casos de matrimonio. Sí, yo recuerdo. Ese día tenías tal camisa, hasta se recuerda la bendita camisa. Después las mujeres dicen que no pueden memorizar cosas. Yo no comprendo, ¿verdad? Y el Señor Jesús aquí nos trae esto. Y dice, hey, cuando te enojas contra tu hermano, es algo delicado, dice. Es algo que tenemos que tener un gran cuidado, hermanos. Entonces, y cualquiera que hable, dice, de una manera despreciativa o insulte a su hermano, será responsable, dice la Biblia, y no podrá escapar al castigo impuesto de la corte. En otras palabras está diciendo que cualquiera que diga necio, tú eres cabeza hueca, eres un idiota, por ejemplo las palabras, esté siendo culpable de juicio. Entonces, ¿qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo en la palabra acerca de este tipo de ira? Dice la Escritura que es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué le quiero decir esta mañana? Hermano, la ira continua es peligrosa. La ira, hay personas que no explotan en ira, pero lo van almacenando dentro. Hay personas que usted las ve y dice, wow, como decía en la expresión del hebreo de mi abuela, no matan ni una mosca. Pero el problema es que podemos ir acumulando eso en nuestro corazón. Y esta mañana yo quiero hablarle de todo corazón y decirle,
hay que tener cuidado con eso que nosotros guardamos aquí. Tal vez tú no seas una persona explosiva, en enojo así inmediatamente y con la misma caes. A lo mejor usted es permanente, pero va creciendo. El problema es cuando guardamos eso contra alguien, contra tu hermano. La otra comparación en la Biblia para hermano es el prójimo, tu vecino, tal vez un compañero de trabajo, un familiar. Eso que te sucedió hace años. Y aunque Dios ya te perdonó, te ha sanado, no quieres dejarlo ir. Esta mañana, este mensaje tiene que ver con eso. Ya sea que estés pasando por esto o hayas pasado y no sabías cómo lidiarlo, esto nos debe dar a nosotros una ventana de cómo vamos a lidiarlo. O probablemente esta semana, o este mismo mes, o este mismo año vas a pasar por una circunstancia donde te vas a ver así y vas a ir acumulando aquello. ¿Qué le trato de decir? La palabra de Dios dice lo siguiente: guarda tu corazón, porque de él emana la vida. De él sale la vida. Tenemos que guardarlo. Pastor, pero ¿cómo hago entonces para poder resolver este tipo de cosas? Mire, hay momentos que la gente nos va a ofender. ¿Está bien si hablamos de eso? Hay momentos que la gente va a decirte algo equivocado. Te van a dañar. Hay momentos que las personas lo hacen con intención, otras veces sin intención. De nada le sirve a usted, cuando usted es dañado, hacerse la víctima. Igual el daño sigue. Solo que cuando nos hacemos la víctima, nosotros profundizamos más la herida. La laceración en el corazón es mayor. Cuando tú te pones a pensar, wow, lo que me hicieron, ese desprecio, eso, lo que sea que nosotros se manifiesta en un enojo, se manifiesta en una ira, es terrible si no lo tratamos inmediatamente. Todos hemos sido dañados por personas que amamos y por personas que nos aman, personas que no nos aman y personas que no amamos. Todos hemos recibido un daño. Todos hemos sido golpeados en la vida, decimos. Pero no se trata de lo que te hicieron. Se trata es cómo vas a manejar ese momento o aquel sentimiento. Pastor, ¿es pecado entonces enojarse? Qué interesante la pregunta, porque cuando vemos en la Biblia, yo encuentro que la Biblia nos habla también al respecto. Y hay dos tipos de ira, que eso nos va a ayudar para esto. Mire qué interesante. Hay dos tipos de ira. Está la ira justificable, que también se le llama la ira santa. Y está también la ira injustificable o la ira del hombre, del ser humano. Pastor, entonces, ¿es pecado enojarse o airarse? No es pecado. No es pecado. De acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, dice que lo que debemos de tener es ira como un patrón de conducta, que lo que tenemos que evitar es que se nos haga una manera de ser, perdón. ¿Es pecado? No, no es pecado. El problema es que tú constantemente te estés enojando. Pero yo no le hago mal a nadie. Pero te enojaste en tu corazón, guardaste aquello contra tu hermano. Puede ser contra tu pareja, contra tus hijos, un compañero de trabajo, una amistad o alguien que ni siquiera conoces. Yo he visto gente tan iracunda en la 270, en la 495, en la 355, en el tráfico, medio se nos atraviesan y no le gritamos nada, pero con el claxon, con el pito allí, ¿verdad? Le mandamos un mensaje a la mamá de ellos. ¿Por qué? Porque es un momento de enojo. Sentís que tus derechos fueron violados. Yo tenía el derecho del paso. ¿Qué importa? ¿Qué pasaría si por un momento de enojo de repente se bajan dos tipos allí y tú estás con tu familia? ¿Qué vas a hacer? Momento de enojo. ¿Qué le costó? Déjelos pasar. Ellos están felices y su señora feliz. Ahora, si su mujer es así desafectada, échale el carro, no te deje pasar. No solo me pasa a mí, a usted también. Dale. Tranquila, ya vamos a llegar.
Yo creí que solo a nosotros nos pasaba, parece que a todos también. No te dejes pasar. Es que anoche tuvimos una noche muy especial los hombres. Hablamos de todas estas cositas. Hasta me quitaron la cartera a mí. Me quitaron el celular y hasta el micrófono. Ese es otro rollo. Pregúntele a su esposo si vino, ¿verdad? Y en el corazón nosotros podemos guardar eso. Pero ¿sabía usted que a veces las personas nos han dañado y ellos ni cuenta se dieron? Pero uno sale dañado. De repente los vemos y se acercan a nosotros. ¿Cómo estás, hermano? Y te dan ese abrazo, Wilber. Gusto de verte, Wilber. Y Wilber dice, no se recuerda lo que a mí me hizo. Mira, hay gente que no. A veces yo he escuchado esta expresión, disculpe si es ofensivo para usted. ¡Qué descarado! No se dio cuenta. Hay gente que daña sin intención. Nos dañan, sí nos dañan, sin intención. Otros que sí lo hacen intencional, sí. Unos lo hacen por ignorancia, otros lo hacen con intención. ¿Cuál es el problema, pastor? Que en ti se vuelva un hábito el enojo. Que no permitamos que el Espíritu de Dios a través de la palabra nos enseñe que es algo que sí se puede manejar. Que sí podés perdonar la ofensa de tu hermano, de tu familiar, de tu esposo, de tu esposa, quien sea. Sí podés perdonarlo. Dios sí nos ha dado la capacidad. Pero el problema es los hábitos que hemos hecho de ser vengativo, de ojo por ojo, diente por diente. Mire, si usted se va ojo por ojo y diente por diente, vamos a terminar con un mundo ciego y con gente manca. Si tú te defiendes de todo lo que se te viene encima, te metiste en el camino, te metiste en el trabajo de Dios. ¿Cómo así, pastor? Dios dijo que Él es el que te defiende. Si Dios no te puede defender, nadie te puede defender. La venganza es el peligro que trae el enojo. El estar uno constantemente herido. ¿Es pecado? No, no es pecado. La Biblia dice en Efesios 4:26, si nos ayudas ahí, Dori. Qué fabuloso ir teniendo ya la pantalla ahí, ¿verdad? Muy bien, gracias. 4:26, Efesios. Efesios 4:26. De hecho es un versículo muy conocido de nosotros. ¿Verdad? Si usted es soltero, este es un buen versículo de recordarle a su novia o su novio cuando se pone así. Acuérdate lo que dijo el pastor. Efesios 4:26. ¿Cuál es, pastor? Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol. ¿Lo tenés? Vamos a esperar ahí. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Nos podemos enojar? Sí, pero sin dar lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Cuando tratamos de tomar por nuestras manos una venganza, el defendernos. Tal vez alguien en el trabajo te han hecho algo y usted está a punto mañana de irse a defender. Permítame decirle, tenga cuidado lo que va a hacer. Porque Dios a sus hijos los llena de favor y cuando tú has hecho lo correcto, tarde o temprano saldrá la luz y Dios te va a defender. Y te va a poner en la posición que no esperabas, una mayor. Hay tantos testimonios. De hecho, varias personas en los últimos meses me contaban, mire, pastor, tenía problema en mi trabajo. ¿Y qué es que mi supervisor? O sea, que a veces los supervisores son un poquito problemáticos, ¿verdad? No todos, pero algunos sí, por si hay alguno aquí, ¿verdad? Y entonces, fíjese que lo que pasaba, que me gustó estos 3 casos que decía, tenía problemas con mi jefe. Y es que vea que es muy injusto. Creen que porque uno es latino y se le viene un montón de tonteras a la cabeza que lo único que hace es hacernos pobrecitos, víctimas y que, ay, pobrecito yo. No, usted tiene que desechar ese espíritu de víctima.
Y decir, bueno, el Señor me dio este trabajo, ha sido una bendición, yo se lo pedí al Señor, Él sabe por qué me puso aquí. Si ese mi supervisor es así cara dura, si ese mi supervisor es como sea, por algo debe ser. Dios está formando mi carácter. Y usted lo toma de la buena manera y hacer lo correcto. Esto es lo que he visto que ha sucedido, que cuando tú haces lo correcto, llegas antes de que tenés que llegar, te vas por último después de que todo, haces más que los demás sin andar sacando bandera en aquello. De repente despiden al supervisor y la posición se la dan a usted. ¿Qué si se hubiera defendido? ¿Qué si se hubiera armado la bronca? Dios no te hubiera podido defender, ni Dios honrarte. Para alguien es eso. Pero hay que ser sabios. Hay gente, tal vez usted conoce a alguien así, pero hay gente que le gusta provocar el enojo. ¿Sí? Saben qué botones tocarte. Yo le puedo levantar las dos manos y decir, ya, yo sí. Hay gente que te conoce el mapa y ¡ta! Te aprieta allí y uno dice, ay Señor, tengo ganas de mandártelo, pero, ¿verdad? Lo sacan a uno, hay que ser honesto, pues, ¿o no? Ese es uno de los problemas de tener ex, que conociste las fortalezas y las debilidades de tu ex. Y por un sentido de venganza los comenzás a divulgar o sabes qué botones apretar. Ten cuidado, porque aunque tú tengas la razón, si ese tu ex ya le entregó su vida al Señor Jesús, te metiste con Dios. Si no aprendiste a ser buen esposo o buena esposa, al menos aprende a ser una buena ex. O un buen ex. ¿Me doy a entender? No que le estoy diciendo eso a usted, pero en eso nosotros podemos provocar ira. ¿Qué es eso, pastor? Venganza. Y esta línea es tan delicada en nuestro corazón, porque cuando usted lo empieza a hacer, hermano, en la carne se siente rico. No me diga que no. Usted lo ha hecho. He visto otro, yes, tenías que pagar lo que hiciste. Tipo las novelas mexicanas, ¿verdad? Dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. La ira es una emoción heredada por Dios. Dios se airó, Dios se enoja, pero la ira del Señor es santa. ¿Se acuerda que le da dos tipos de ira? La ira santa y la ira del hombre. Fíjense que dice, cuando te enojes, dice la otra versión de Efesios 4:26. En The Amplified Bible se traduciría de esta manera: cuando te enojes, no peques. Nunca dejes que tu ira, tu exasperación, tu furia o indignación dure hasta que el sol se oculte. No dejes que el día pase, dice esta versión, sin arreglar tu situación. El problema es cuando dejamos que las cosas se prolonguen. Hay personas que guardan ofensa, herida, maltratos en el corazón por días, semanas, meses, años. Y cuanto más tiempo pasa, más ira se va acumulando. Y entonces se le hace difícil a esa persona poder perdonar y hablar con la persona para llegar a una reconciliación. ¿Qué sucede en ese tiempo? Es que el enemigo va a hacer todo lo posible para que usted no pueda hablar con su hermano, pero mientras está enojado. Habrá lugar para que él entre a su vida. El diablo entra con un derecho legal a tu vida, a tu familia, a tu hogar, a tu finanza, a tu salud, etcétera. Ese es el problema. Ese es el problema, que la ira le abre puertas al enemigo y él entra como en casa propia. Hay que tener ese cuidado. Y siguiente, es que la ira y las palabras van juntas. En el libro de Santiago, James, capítulo 1, usted encuentra en el verso 19
La Escritura nos denota algo muy especial. Santiago 1:19. Dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse o airarse. Se lo repito. Por eso dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Hello? Hombres, véanme un momentito aquí. Hoy que llegue a casa, véase que Dios te dio 2 oídos y solo una boca. Te dio 2 ojos y solo una boca. Quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de oír el doble de lo que hablamos. Y dice, por eso mismo, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Cálmese, no hable, piénselo. Y tardo para enojarse. Porque cuando una mujer, usted la provoca, agárrese, que a veces un ataque del diablo es más fácil que de una mujer enojada. ¿Alguna mujer puede decir amén? Y el problema es que con su esposa viene la suegra. Así que allí es peor la cosa. Ahí es legión. Pobrecita las suegras, tanto que las amamos. Mire, hermano, ¿cuál es el problema? Es que empezamos en el enojo en el corazón y lo dejamos mucho tiempo para arreglarlo. No acobije en su corazón sentimientos de venganza. Tal vez algo que le ha pasado a tu familia en tu país o algo que te hicieron. Let it go. Déjalo ir. No vale la pena. Nunca la venganza valdrá la pena en nuestras manos. Mejor entrégaselo a Dios. Déselo a Él. Y deje que Dios pueda obrar en esto. ¿Por qué cree que uno de los nombres de Dios es Jehová? El Dios justo, el Dios de la justicia, el que hace justicia a sus hijos. Asegúrese de usted no estar equivocado, porque se lo va a llevar también. El secreto de esto es cuidar nuestro corazón, cuidar nuestros pensamientos. No, usted no tiene que repasar las cosas que le han hecho, las malas. A mí me encanta estar en momentos o paisajes o lugares que a uno lo hacen sentir bien. No porque te tratan bien, sino ha visto que usted llega a ciertos lugares y te inspira. Yo añoro en los próximos días visitar el Gran Cañón. Desde que yo tengo memoria y vi la primera fotografía del Gran Cañón, yo quiero ir a conocer esa cosa. Y cada vez que alguien me cuenta que ha estado allá, me dice, es espectacular. Me dice, ese feeling que cuando te paras así, aquello, ¡wow!, aquello majestuoso. Yo conozco baches, hoyitos en la carretera, pero como ese hoyo, no conozco. Hace unos días atrás, estábamos reunidos en una de las montañas de aquí de Maryland. Nos fuimos, la junta directiva, nos fuimos con Pastor Wilson y Pastor Lino, Pastora Noemí y nuestra familia. Nos fuimos por ahí a enmontañarnos. Nos llevaron a un lugar tan espectacular, ¿no es cierto, Noemí? Que mire, hermano, yo creí que acercarse así era cosa. Mire, usted se acercaba, era una peña, de allí quizás hasta aquí. Usted se quedaba aquí a la orilla. Es el punto más alto de Maryland, o de los puntos más altos de Maryland. Hermano, aquella es la distancia hasta allá. Y usted sentía lo majestuoso de ahí para abajo y poder ver todo lo que era parte de Maryland, de West Virginia y Pensilvania. Ninguno de nosotros tuvo valor de acercarse más. Lo más que llegamos fue un pasito. Porque aquello era majestuoso. Uno se inspira.
¿Cómo usted puede combatir? En mi caso, a mí me funciona estar en un ambiente que me inspira a ver al futuro. Me encanta estar con mi familia en esos momentos, cuando algún miembro de la iglesia le está sacando canas a uno. O cuando alguna circunstancia difícil te pasa. Quizás una mala noticia a usted le viene. Pero la Biblia dice, no dejes que caiga el sol, que no pase el día. Busque algo que pueda hacer que le inspire. Hay gente que enojada dice, empieza a golpear cosas. No, no está bien, después tiene que repararlo. Hay otros que empiezan a comer, después se lo va a tener que sacar en el gym. Pero si usted va y toma un álbum de fotografías, de cosas lindas que lo inspiren, paisajes, imágenes que te inspiren, en mi caso, a mí me relaja. Me hace volver a Dios. Y agarro versículos que me recuerdan lo que Dios ha prometido para mí. Eso es lo segundo que puede hacer. Recuérdate que Dios ha dicho de ti, que eres un hijo de Él, eres una hija de Él, que Él está contigo, que el momento que te venga lo que sea que te incite a ti un enojo, contrólese, tome su tiempo, respire profundo y confíe en las promesas de Dios Todopoderoso, que Él hará en su vida. No se preocupe qué Dios va a hacer con esas personas. No es su business, es el business de Dios. Pero debemos de comprender que Dios nos manda, en cuanto sea posible, a estar en paz con todos. Yo quiero terminar con esto. ¿Cómo lidiamos con una persona que esté enojada o airada? Yo recuerdo que en nuestros tiempos que nos conocimos con mi esposa, este era un área que a mí me daba mucho problema. Y había un versículo que yo sentía que no era de la Biblia, como que era del diablo, cuando Karina me lo repetía. Me decía, recuérdate que la blanda respuesta apaga la ira. Y yo, solo porque está bonita y estoy enamorado, le decía usted dentro. Pero cuando nos vemos con una persona que nos ha enojado, nunca le conteste con el enojo que siente. Contrólese lo que más que pueda. No tome decisiones en un momento enojado. Esas decisiones son costosas. La consecuencia de eso, de la ira, del enojo. La Biblia también dice que el iracundo es falto de entendimiento. Que usted está enojado, a usted se le pierden los buenos modales. El que tarda en airarse, dice la Biblia en Proverbios 14:29, es grande de entendimiento. Dice la Escritura en Proverbios 29:22, el hombre iracundo provoca contiendas, el furioso a menudo peca. Hermano, la ira es contagiosa, contagia a otros, estorba nuestras oraciones, dice la Biblia, y nos afecta en nuestro diario caminar. En mi caso, yo he tenido que renunciar a ese espíritu de ira. A mí me es difícil hoy enojarme. Creo que mi esposa en 20 años de casado me ha visto como unas 5 veces que se ha enojado. Porque he comprendido esto. Yo era muy iracundo. Y cuando entregué mi vida al Señor Jesús, fue una de las cosas que yo le dije, Señor, si tú me vas a llamar a hacer algo, vas a tener que lidiar con esto en mi corazón. Yo recuerdo una vez en un campamento que Dios empezó a lidiar y me dijo, te voy a sacar eso. Y aprendí que no tengo que enojarme por todo. La gente va y viene
dicen lo que quieren en tu vida, pero tú le das importancia a las palabras de las personas. De ti depende, no de ellos. Usted no puede controlar lo que le digan o lo que le hagan, pero usted puede controlar cómo usted responde. Usted no puede controlar lo que otro sienta por usted, pero usted puede controlar lo que usted sienta por aquello que te dijeron. Usted no puede controlar un daño en su vida en que otro te lo está diciendo, pero controlas cómo te vas a sentir. Tú le das importancia a esa persona por cómo respondes. Si esa persona no es importante en tu vida, desecha las palabras y caso cerrado. No le das importancia. Usted determina la importancia de toda persona que llega a su vida. Usted lo determina. Usted lo coloca donde lo quiere tener. Cuídelo, su corazón. Y vamos a darle importancia a lo que es importante. No quiero terminar este momento sin antes no hacer un llamado muy especial. Y antes de orar por todos los que necesitamos que Dios nos ayude a controlar nuestro carácter, a controlar nuestra ira, nuestro enojo, yo quiero hacer una invitación muy especial. Y es una invitación que tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con nuestra alma. Esta invitación que yo le estoy haciendo tiene que ver en dónde usted determinar dónde va a pasar el resto de su vida. Tiene que ver con tu salvación, tiene que ver con la eternidad. No se trata si somos buena persona, si no le hacemos daño a nadie, si nos enojamos o no. Se trata de responder a la invitación divina de Dios, que dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tiene que ver con lo que dice la Biblia, que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, dice que Él nos perdona nuestros pecados, nos da la vida eterna. Y de eso te estoy hablando. No de una religión, sino de una relación personal con Jesucristo. Te estoy hablando de una convicción, de un diario caminar con Él, donde no somos perfectos, pero le estamos cediendo a Él todos nuestros derechos y que sea el Señor de nuestra vida. De hecho, es una decisión muy importante la que usted tiene que tomar. Y nosotros siempre decimos acá que entre amigos y entre familia, a lo bueno no se le dice no, a lo bueno se le dice sí. No le estoy hablando de un cambio de iglesia, ni un cambio de religión, te estoy hablando de una relación personal con Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, por cada uno de nosotros los pecadores. Así que yo quiero invitarle a que junto con la iglesia hagamos esta oración. Es una oración donde entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Le voy a invitar que lo haga ahí en voz alta. Como dice la palabra, que hay que confesarlo con nuestra boca. Ahí donde está, haga esta oración y dígale: Padre Celestial, yo te pido perdón por todos mis pecados. Te doy mi vida. Aquí está, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Te invito a mi corazón, a que me cambies, a que mores en mí. Ven a mi corazón. Sé que con tu ayuda seré una mejor persona. Y gracias por perdonarme hoy. Gracias, Padre Celestial, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. Y ahora lo hago, mi Señor. En su nombre oro al Padre. Y todos decimos amén y amén.